que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Juan 20, 30 y 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Estos dos versículos resumen el objetivo, el propósito por el cual Juan escribe su carta. Y hay varias cosas que llaman mi atención, dignas de que podamos meditar en esta oportunidad. Dice en el capítulo 21, verso 25, ahí que estamos en Juan, termina este libro con este versículo y dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Está muy de acuerdo esto con el inicio del versículo 30 que dice que el Señor hizo muchas otras señales. Sin embargo, las que están acá, por el Espíritu Santo de Dios, Juan las escribe con el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre. ¿A qué se refiere el hecho de que en el versículo 25, que es el último versículo, dice que pienso, dice Juan, que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían si se pusieran en detalle todas las cosas que Jesús hizo? Algunos dicen que Juan está utilizando una hipérbole, que es una figura como exagerando algo, como dando la magnitud de que es mucho lo que Jesús hizo, y por eso está utilizando esta expresión, diciendo de que ni aún en el mundo cabrían los libros. Una hipérbole es algo así como lo que se utiliza cuando se dice, está llorando a mares. Es decir, ¿cómo? O sea, es imposible, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que esta expresión está diciendo? Que está llorando profusamente, ¿no? Algunos dicen que Juan está utilizando esta expresión como una hipérbole para decir, son muchísimas cosas que Jesús hizo en detalle. Por otro lado, yo quisiera que usted considerara algo. Vamos a dejar a un lado el hecho de que quizás no haya utilizado una hipérbole, sino que estaba dando Juan un mensaje mucho más profundo, mucho más real que esto. Pensando que no utilizó una hipérbole, posiblemente estaba refiriéndose a la eternidad de Jesús como el Verbo de Dios. Recuerde usted que el capítulo 1, versículo 1 al 3 de este libro de Juan dice, en el principio existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a dejar a un lado que Juan estaba usando una hipérbole y vamos a pensar que Juan está hablando de Jesús como Dios, como el Verbo que hizo todas las cosas. Y es claro en su libro cuando dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho fuera de la acción de Jesús. Imagínese usted nada más las especies de animales, ¿cuántas especies hay? Imagínese usted el microorganismo de las bacterias y los microbios. Imagínese usted el macrouniverso de lo que está muy por encima de lo que es la Tierra.
Dice que todo lo ha hecho el Señor, los diferentes materiales. Entonces, ahí tendría razón, no en hipérbole, sino en una realidad, que desde la preexistencia de Jesús, sino hablando como el verbo, si se escribiera en detalle eso, literalmente no cabrían los libros en el mundo de todo lo que el Señor ha hecho en detalle. Sea cual sea la interpretación de esto, lo que está dando a entender es que aquí en el Evangelio de Juan solo se pusieron algunas cosas, no se puso todo lo que el Señor puede hacer y ha hecho. De hecho, en el Evangelio de Juan solo se citan algunos milagros. No es comparativo a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sino que va dirigido nada más a presentar a Jesús como alguien divino. Ve usted que no comienza a decir la genealogía del Señor, sino que en el inicio comienza diciendo, en el principio existía el verbo estaba con Dios y todo ha sido hecho por medio de él. Ahora, verso 30 que leímos dice, muchas otras señales hizo el Señor en presencia de sus discípulos. Pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es tan importante y por eso es que no quería ir a otros versículos sin antes poder hacer que esto quede en cada uno de nosotros bien seguro y que tengamos la importancia de estos dos versículos, porque si el propósito de todo el Evangelio de Juan es que creamos en Jesús y que al creer tengamos vida en él, debemos nosotros saber que de una u otra manera ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es presentar a Jesús como el Salvador, como la esperanza del mundo que está destinado a que sin Cristo no hay ninguna esperanza real. De hecho, el trabajar en la obra de Dios es que por medio de la predicación del Evangelio presentemos a Jesús como el Hijo de Dios y que cuando la gente oiga esa presentación, al creer tengan vida en su nombre. Ahora, ¿qué vida? Obviamente aquí está hablando de una vida eterna, no de una vida temporal, biológica como la que nosotros tenemos. En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, hay un versículo muy interesante que dice que le dijeron los religiosos a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le responde y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si esta noche nosotros dijéramos, hermano Martín, o yo me dijera a usted, hermanos, hagamos la obra de Dios. Podemos pensar en muchas cosas. Bueno, pues la obra de Dios es involucrarnos en algún privilegio, algún ministerio de la iglesia. La obra de Dios en su magnitud podría ser, bueno, hay que ayudar al necesitado, ayudar al que está en algún tipo de necesidad, de cualquier tipo que podamos hacer. Una obra misionera quizás, etcétera. Pero el centro de todo lo que nosotros hacemos es poder presentar a Cristo como el Salvador. Podemos hacer 1000 cosas, pero si nos olvidamos de presentar a Cristo como el Salvador y la única esperanza del mundo, no estamos haciendo la obra de Dios. Podemos estar haciendo muchas obras de cualquier tipo y buenas si usted quiere. Pero la obra de Dios, según la palabra de Dios, es que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, la iglesia como propósito principal, y el día domingo yo le compartía algo sobre esto, es que nosotros podamos presentar el mensaje de salvación. Y es increíble, y no le voy a contar alguna exageración, pero uno de estos días teníamos la oportunidad con mi esposa de hablar con alguien.
Y cuando hablábamos con esa persona, nos compartía que había pasado años en una iglesia. Se retiró. Y yo le pregunté, en los años que pasaste en esta iglesia, ¿te presentaron el plan de salvación? No le estoy hablando de un año, varios años, un par de años en una iglesia. Y me dijo no. Y me doy cuenta cómo a veces, por ejemplo, aún algunas personas, yo me he dado cuenta que al hablar con amigos o con vecinos o compañeros le dicen, mire, lo invito a la iglesia. Mire, vamos a la iglesia. Mire, le conviene. O como me decía una hermana la otra vez y nos compartía esto con un grupo que estábamos reunidos acá, dice que un familiar de ella le decía a alguien, mire, alguien que estaba en vicio le decía, vaya a la iglesia, aunque sea a cualquier iglesia, pero la cuestión es que vaya. Como si el ir a la iglesia fuera en sí lo principal del evangelio. Hermanos, todos nosotros, ubiquémonos en esta recta final, si estamos en la recta final, que creo que es la recta final. El propósito principal del evangelio es que presentemos el mensaje de salvación. Si usted viene y aconseja a una persona y le dice, mire, cambie su vida, mire, invierta más tiempo en su familia, mire, deje esos malos pasos, y le dice cientos de cosas, pero no le presenta el mensaje de salvación, está usted nada más yendo por las ramas. Lo principal por lo cual el Señor nos ha salvado, y como dice la palabra, que demos de gracia lo que gracia hemos recibido, es presentar el mensaje de salvación. Porque si esa persona que está en nuestro entorno es de los que están en el plan de Dios, él o ella necesita oír ese mensaje. Y cuando oiga ese mensaje, va a haber una conexión en su espíritu con la palabra de Dios que va a traer salvación y va a traer vida a lo que está muerto, que es el espíritu. Entonces debemos nosotros de estar ubicados en eso. Y le voy a poner este aspecto. Si alguien, por ejemplo, viene y le dice, compañero, vecino, amigo o amigo del amigo, le dice, mire, yo sé que usted va a la iglesia. Mire, hágame favor y oren por mí. Fíjese que ahí ya están abriéndole una puerta a usted para que usted pueda presentarle el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? No está nada más, ok, sabe que escríbame, entonces yo lo voy a llevar para que oremos por usted. Eso está bien, pero no es en sí lo que Dios quiere que hagamos. De una u otra manera tenemos nosotros que hacer la obra de Dios y es presentar el mensaje de salvación para que la gente que va a creer pueda creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el mensaje del evangelio. Eso es como se descifra ese pasaje. Entonces, en Juan 6 vemos que el Señor dice que la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, refiriéndose a Él, refiriéndose a Jesús. La prioridad, repito esto con estas palabras, la prioridad del trabajo de la iglesia es presentar a Jesús como el Salvador. Lo demás, el trabajo misionero, el trabajo de alabanza, el trabajo de la escuela con los niños, cualquier tipo de discipulado, lo que sea, eso, hermano, es parte que complementa, pero podemos olvidarnos en algún momento de presentar ese mensaje. Como le decía, yo le hablo de un hecho real. Años en una iglesia y nadie le presentó el mensaje de salvación. Es decir que pasa y ha pasado eso. Y el punto es que ese es el núcleo, es lo que el Señor quiere que nosotros no nos olvidemos en cualquier momento de poder hacerlo. Le pregunto hoy, este año que está por concluir, ¿cuántas personas a través de usted oyeron el mensaje del evangelio? O quizás, para ponerlo más directo, ¿cuántas personas quizás
hicieron una decisión por Cristo porque usted les presentó el plan del Evangelio. Son situaciones que en algún momento nos deben de ubicar a nosotros. Porque oportunidades hay. Como le digo, la gente que está necesitada de lo espiritual nos va a dar la pauta para que podamos presentarle. Por ejemplo, alguien viene y le dice, ore por mí, entonces usted le puede decir con mucho gusto, pero mire, usted ya tiene a Jesús en su corazón como su Salvador. Ahí ya comenzamos y ya ampliamos. Mire, ¿y por qué me pregunta? No, si yo voy a la iglesia. No, no le pregunto nada más si va a la iglesia, le pregunto que si ya hizo usted una decisión en su corazón de recibir el regalo de Dios de la salvación. Y uno puede presentarlo en cuestión de minutos, hermano. Y tenemos que ubicarnos en eso. Y como le decía yo uno de estos días, no sé si fue el domingo, qué lindo va a ser que cuando lleguemos a la eternidad, se acerque gente con nosotros y quizás nos diga, gracias a Dios que me predicó. Porque si no, no hubiera entrado, hubiera estado en una condenación eterna. Entonces, en relación a esto, trabajar en la obra de Dios es poder no olvidarnos de presentar ese mensaje. Porque aunque no lo creamos, hay gran cantidad de gente, aún que asiste a la iglesia, que no son salvos porque no han escuchado con claridad, con sencillez, el mensaje de cómo ser salvo. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 4, quizás su Biblia diga ahí síntesis del Evangelio, algunas Biblias así lo dicen. Pero el apóstol Pablo habla y dice, Primera de Corintios 15, del 1 al 4, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El día domingo hablábamos un poco acerca de la importancia de la resurrección. En las palabras del apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Pero resucitó, y eso es importantísimo en el mensaje del Evangelio, y es lo que nos define a cualquier otra religión. Nosotros creemos que Jesús resucitó. En Juan capítulo 3, verso 14 al 18, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y el verso 16, que yo creo que todos nosotros lo sabemos, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hablamos el día domingo acerca de que nosotros, como los transmisores del Evangelio, tenemos un mensaje que puede ser agradable, puede ser olor de vida para los que se salvan, pero también olor de muerte para los que se pierden. Y le hacía una pregunta yo media rara y le decía, ¿quién está preparado? Que la Biblia nos lo pone así, ¿quién está preparado para esto? ¿Quién quiere tener la responsabilidad de decir, mire, este mensaje lo va a ubicar para la eternidad, lo puede salvar, pero también lo puede condenar? Es algo que no nos gusta, es algo que no quisiéramos. Pero está claro en la palabra que el mensaje que nos han dado puede traer vida para los que creen y puede traer condenación eterna a los que no creen.
Y si usted y yo venimos y decimos, Señor, pero eso no, yo no lo quiero, no podemos hacer nada porque está en la palabra del Señor que hacías. Y depende de Dios el salvar a quien quiera salvar. Y depende de Dios no salvar a quien no quiera salvar. Eso lo hemos visto muchas veces. Pero nuestra responsabilidad, llamado, propósito y trabajo, es decir, el mensaje. Lo demás depende de Dios. Ahora, no nos proyectemos en los que no van a creer. Hay que tener misericordia y pedirle al Señor que tenga misericordia. Pero qué maravilloso va a ser por aquellos que sí van a creer y que van a ser salvos por ese mensaje. Es claro el versículo final que leímos, 18, que dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree dice, ya ha sido condenado. Eso no lo podemos discutir. Ahí está, el que no cree en Jesús, y por esa razón es que el Señor le dice a los discípulos que iban a tener la autoridad de poder perdonar pecados como también retener pecados, no porque ellos tuvieran esa capacidad, sino porque el mensaje del evangelio, si se cree, perdona pecados. Si se rechaza, la persona que rechaza el mensaje del evangelio todavía está en sus pecados. Esa es la importancia de poder decir el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es un mensaje de que hay una esperanza. Todavía el Señor salva a aquel que quiera creer en Él. ¿Y qué es lo que la persona tiene que creer? Uno, que el Señor vino, murió y que resucitó. Y si la persona dice, mire, yo creo que el Señor vino, que murió y que resucitó. Dice la palabra del Señor que con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Y el que cree en el Señor en esa dimensión, la Biblia lo dice, es salvo. ¿Y qué si no va a la iglesia? Eso le digo, es asunto de Dios y de su Espíritu. Pero la palabra de Dios dice de que nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios que nos es predicada. La vida del Evangelio, o la vida que el Evangelio nos ofrece, aquí cuando hablamos en el versículo 30 y 31 del capítulo 20, dice que al creer en Jesús tengamos vida. ¿Qué vida es la que se está refiriendo? No está hablando de la vida que nosotros ya tenemos, porque no podemos ir a predicarle a los muertos físicos. No va a ir usted a un cementerio a decirle a los muertos, bueno, pues, ¿cuántos aquí creen? Para ellos es ya demasiado tarde. Mientras hay vida, dice, hay esperanza. El que murió, too late. Ya. Pero a los que están vivos, pero están muertos. Porque así es como nos pasó a nosotros. Y hay suficientes versículos en la palabra para poder saber que esta es una verdad. La vida que el Evangelio nos ofrece, hermanos, es una vida eterna. Esta vida es temporal. Esta vida es temporal. Por eso los genuinos creyentes que hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de una u otra manera quizá no es agradable hablar de la muerte, hermano, pero tampoco le rehuimos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ay, no hable de la muerte, no hable de la muerte porque me da miedo. Hermano, bíblicamente dice de que el morir para los creyentes es ganancia. ¿Por qué? Porque ya nos han dado una vida que supera a la vida temporal. Por eso, un genuino creyente podría hablar de esto con la tranquilidad de saber que sus días están en las manos de Dios y que, como decía alguien, aunque nos maten, no nos morimos. Porque ya nos han dado una vida que es una vida eterna. Por eso, la despedida y los funerales a los creyentes, hermano, es un funeral con una esperanza. El apóstol Pablo habla en Tesalonicenses y dice que nos confortemos unos a otros con estas palabras. ¿De qué? Que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Vamos a volver a tener ese reencuentro. ¿Por qué? Por la vida que el Señor nos dio, que es una vida eterna. Juan capítulo 5, versos 39 y 40 dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A qué vida se estaba refiriendo el Señor? Vida eterna. Solamente el Evangelio puede proporcionar vida eterna. Los pobres hombres y mujeres que mueren en la creencia del islamismo, donde dicen que
si mueren como mártires, les espera un paraíso con un montón de deleites. Creo que van a tener el despertar más triste que puedan tener en esa dimensión. El único que puede salvar, por la evidencia que ha dejado en toda la historia, es el Señor Jesús. Y el único libro sagrado que realmente existe es la palabra de Dios, que ha probado ser más que un libro. Y en ese libro claramente dice que el Señor da vida eterna. Romanos 6, 23, pasaje que quizá usted lo sabe de memoria, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Vida eterna. Cuando uno tiene el concepto de la vida eterna, la vida que tenemos acá a los 60, 70, 90 años que Dios le pueda dar, pasa a un segundo plano. Uno sabe, dice, esto es nada más temporal. Pero el espíritu dentro de uno percibe, se proyecta, sueña y anhela con esa vida eterna. La TLA traduce este pasaje y se lo quiero leer de esta manera. Romanos 6, 23 dice: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. La vida eterna es un regalo de Dios, pero dice que es a través, por medio de Jesús, nuestro Señor. Juan 17, versículo 2 y 3 dice, hablando Jesús de él mismo, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo entonces se puede recibir esa vida eterna? Teniendo un conocimiento de Dios, pero dice a través de la persona de Jesucristo. Por eso el centro del evangelio y el todo del evangelio es la persona de Jesucristo. Por eso cuando el Señor está resucitado y está hablando con aquellos discípulos que iban camino a un lugar llamado Emaús, decepcionados porque habían matado a Jesús, dice que Él comenzó a hablarles y a recordarles todo lo que las escrituras decían de Él. Comenzando de la ley, los profetas le hablaban acerca de lo que la Biblia decía. El Antiguo Testamento, mire, el centro del Antiguo Testamento es la persona de Jesús. No directamente en figuras. Por ejemplo, leímos ahí que así como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que la viera recibía un antídoto sin que le inyectaran nada, sin que le dieran algo, alguna pastilla, pasta o algo. Simplemente miraban a esa serpiente con fe y el veneno de la serpiente, literal que los había picado, quedaba totalmente anulado. Esa es la figura. ¿Y a qué se estaba refiriendo la serpiente? Al Señor Jesús. Les recuerdo que los judíos hubieran podido apedrear a Jesús. Esa era la manera en que ellos iban a ejecutar la sentencia. Pero no lo hicieron. Tuvo que ser la sentencia por medio del gobierno romano que crucificaba, que levantaba en un madero. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura en el Antiguo Testamento que el Señor tenía que ser levantado. Es decir, que cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor, nos damos cuenta cómo Génesis hasta Malaquías, hablando del Antiguo Testamento, el Señor está en cada uno de estos libros. Ya no digamos de Mateo a Apocalipsis, ahí está el mensaje, el centro del evangelio es Jesús. Y presentar y creer en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, y que al creer en Él, dice, tengamos vida en su nombre. ¿Qué vida? Vida eterna. Entonces comenzamos a tener vida eterna cuando a través de Jesús llegamos a Dios. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y aquí es algo muy interesante la palabra que utiliza esta versión. Para que la tengan
¿Cómo dice la Biblia? A ver, véalo conmigo una vez. He venido para que tengan vida y la tengan. Permítame leerle la TLA. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿No ha oído usted esta expresión cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos modernos, se fue alguien de vacaciones en estos climas que estamos viviendo acá y lo que se viene en enero y febrero? Y esta persona, por ejemplo, quizás se fue a parte del Caribe. Usted con aquel frío, ¿verdad? Y paliando nieve y de repente le manda un WhatsApp o en el Facebook o el Instagram, pone ahí, ¿verdad? Que está en una playa azul turquesa, en una hamaca con un coco a la par, hermano. Y habrá algún comentario que diga ahí, eso es vida. ¿Qué entendemos con eso? No es que la persona haya estado muerta, pero está hablando que está teniendo una calidad de vida. O por ejemplo, cuando usted está teniendo un tiempo así de relajamiento, de disfrute, dice, vida como para que fuera eterna. ¿Ha oído usted esa expresión? Pero ¿qué tal cuando anda en el peor síntoma de una gripe? Usted puede decir, vida como para que fuera eterna. Uno dice, ay, ¿cuándo se va a pasar esto? Dice que son 3 días. Es una agonía. O digamos, por ejemplo, de alguna situación difícil que pueda haber, de algún problema. Hermano, uno no dice vida como para que fuera eterna. Pero cuando está en esos momentos, es como que uno estuviera realmente disfrutando la vida. Entonces, lleguemos a una realidad. El Evangelio de Cristo tiene la capacidad de poder darnos ese tipo de vida plena o vida en abundancia. Si usted y yo no le estamos viviendo, no es porque el Evangelio no tenga la capacidad. Lo que pasa es que nosotros a veces nos falta la fe para creer eso. A veces quizá queremos hacer las cosas y solventar los problemas que nos vienen a esfuerzo propio. A veces nos creemos más inteligentes que Dios y su palabra. Decimos, sí, la Biblia dice eso, pero yo voy a hacer esto. Y luego nos damos cuenta de que las cosas se complican. Si creyéramos, y no le digo esto acusando, sino que yo soy el primero que reflexiona a esto. Si creyéramos plenamente la palabra de Dios, podríamos descansar en Él. ¿Dijo o no dijo Jesús? No os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana se va a preocupar de sí mismo. Bástale a cada día sus propios afanes. Hay un canto que lo cantan en banda y ranchera también. Yo lo oí cuando era niño, hace muchísimo tiempo, por supuesto. Quizás usted lo ha escuchado alguna vez. Se lo oía a una persona que creo que es cristiano, se llamaba Paulino Bernal, que tocaba estilo como banda y concertina. Pero decía estas palabras sacadas del Evangelio de Mateo. Un día a la vez, mi Cristo, no sé si alguno lo escuchó, es lo que pido de ti. Decía, dame la fuerza para seguir o vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Hermano, esa es una verdad indiscutible. Pero ¿qué nos quita el sueño? Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la situación que se está dando? Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? De que no hemos llegado a una fe a ese nivel de decir, Señor, tú tienes control de mi vida. Valga la mención, el día de ayer estaba yo en una reunión porque le hice una entrevista al cónsul salvadoreño. Creo que la vamos a estar poniendo en el programa y también en la página en Facebook. Y le preguntaba por la situación que es real, que está pasando con los que están con permiso temporal, el TPS.
El hombre tiene esperanza. Pero al final de cuentas, quien tiene la última palabra es Dios. Pero hablaba con una persona uno de estos días y me decía, hermano, yo estoy tranquilo, yo tengo paz. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Obviamente estoy viendo de qué manera, si hay la oportunidad, que podamos firmar alguna carta, hacer una petición, ¿verdad? Para poner un poquito de presión a estos señores para que eso pueda hacerse. Pero al final de cuentas, nuestra estadía donde estemos, nuestro trabajo, su familia, hermano, todo el que mejor puede cuidar de todo eso es Dios. Y esa es la situación que en algún momento no hemos llegado a entender, pero es en sí, hermano, el centro de la vida. Días atrás teníamos una conversación con mi esposa y viendo que nos sirvió la otra vez para algo que tuvimos que enfrentar con una persona en el sentido de presentarle a Cristo. Decía, una de las cosas que lo matan al ser humano es la inconformidad. Usted no puede tener nada, pero si está con paz en su corazón, es más feliz que el que tiene todo y nada le satisface. Esa es una realidad que hombres que han llegado a una altura económica y política grande, han llegado a esa realidad. Hermanos, la palabra del Señor dice, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis qué has de comer, qué has de vestirse. El Señor tiene cuidado de las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos acá esta situación, nos damos cuenta de que si realmente dejamos que el evangelio entre a nuestra vida, como el Señor le decía a los discípulos, dejad que estas palabras penetren a vuestro corazón, cuando Él les hablaba acerca de la resurrección. Pero ellos no querían, porque ellos lo que querían era realmente una solución temporal, que el Señor se levantara, que les arreglara la situación política que estaban viviendo. Pero el Señor tenía planes mucho mayores, pero ellos no querían que esa palabra llegara a sus corazones. Hermanos amados, dejemos que el evangelio llegue a nuestros corazones y démonos cuenta que lo más importante que nosotros tenemos es a Cristo en nuestras vidas y el valor más importante que usted tiene es el mensaje del evangelio que usted tiene. Mire, ni su experiencia, ni su sabiduría, ni sus talentos. Lo más importante que tenemos es el mensaje del Señor que debemos compartir a la gente que lo necesita. Lo demás no va a salvar a nadie, hermano. Pero el mensaje de Cristo que podamos dar le va a dar vida eterna a muchas personas. ¿Cuántos sabemos eso realmente? Lo que la palabra de Dios dice. Por eso comenzamos a tener vida eterna cuando conocemos al Señor. Y podemos tener una vida plena. Ahora, es importante que nosotros podamos tener esa paz. Si carecemos de esa paz, hermano, no nos conformemos a eso. Si usted no tiene paz, está afligido, hermano, pelee en contra de eso, pídale al Señor, porque el evangelio, dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mire, justicia, ¿por qué? Porque Dios nos ha justificado. Entonces, no tenemos deuda con el cielo por el sacrificio de Cristo. Eso nos trae paz. Justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de Jesucristo, dice Romanos. Y eso nos trae gozo. Entonces, de una u otra manera, cuando nosotros recibimos eso y nos proyectamos y le decimos, Señor, yo quiero que eso penetre a mi vida, vamos a poder hablar a otros del evangelio con seguridad, con tranquilidad, proyectar. No vamos a forzar, obviamente. Lo vamos a decir como cuando usted está diciendo una buena noticia, porque el evangelio son buenas noticias. Entonces, hoy en este día de tanto afán, cuando digo este día, en estos días de tanto afán, de tanta incertidumbre, hermano, los cristianos, los creyentes, somos gente aparte, hermano. El diseño en la Biblia es que tengamos una mente distinta, tengamos la mente de Cristo. Saber, Señor, tú estás en control de todas las cosas, Señor. Tú estás en control. Y si actuamos de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor va a honrar siempre su palabra.
Si nos ofrecen vida es porque estamos muertos, ¿sí o no? Si el Señor dice, para que al creer tengan vida, es porque indirectamente estamos muertos. Dice la palabra en Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 y 14 dice, y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él. Es decir, que estábamos muertos en nuestro espíritu, pero nos dio vida eterna. Está claro para todos nosotros, creo yo, que el pecado trae muerte. Amén. Pecado trae muerte. Aunque quiera disfrazarse. Pecado trae muerte a todas nuestras vidas. Y yo debo tener bien claro eso, hermano. Así como tengo claro que si pongo la mano sobre la estufa caliente me voy a quemar y me voy a una gran quemada que puede ser que tenga consecuencias terribles, así debo de darme cuenta que toda acción de pecado va a traer muerte. Entonces voy a tener la fuerza para poder pelear en contra de eso. Romanos 5:12 dice que como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Por el pecado, la Biblia dice. Si Adán no hubiera pecado, la muerte no hubiera podido entrar. Dice también, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces yo les pregunto y nos pregunto, a mí primeramente y a todos los que hoy estamos acá, ¿qué tan importante es poder presentar el mensaje de salvación? De la escala del 1 al 10. 15, ¿verdad? Así es. Hermano, mire, si una meta pudiéramos tener este año, decir, bueno, este año, Señor, dame la capacidad de poder predicar el mensaje, Señor. Y si se van a salvar, los que se van a salvar, se van a salvar. Pues dame la oportunidad de poder predicar el mensaje. Cuando se dé la oportunidad. Porque esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Lo digo una tercera vez. Esa es la obra de Dios. Concluyamos leyendo en 1 Corintios 15, versículos 54 al 57. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que nos da la victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Es lo que el verso está diciendo. Por eso cuando leímos en el versículo 30 y 31 del capítulo 20 dice que el propósito del Evangelio de Juan y las cosas que él escribió es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Es decir, que al creer en Jesús tenemos vida eterna y se va a manifestar exactamente lo que leímos. Y le concluyo leyéndole la TLA a este pasaje que leímos. La TLA en 1 Corintios 15, 54 al 57 dice, cuando esto suceda, es decir, nuestra transformación, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, el propósito del Evangelio de Juan, que casi lo estamos terminando en este estudio que hemos hecho este año, nos recuerda que la obra de Dios se puede manifestar de diferentes formas, diferentes colores y sabores, como usted quiera. Pero el núcleo es presentar el mensaje de salvación. Es como cuando alguien va a preparar una comida. Puede hacerlo de diferentes maneras, pero al final es el propósito de la comida que pueda nutrir un cuerpo. Entonces no nos olvidemos nosotros de la importancia que es poder presentar a Jesús como el Hijo de Dios para que la gente que ha de creer a ese mensaje pueda tener
vida eterna. Amén. Pongámonos de pie esta noche. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne